¿Y si te dijera que tu país fue un laboratorio humano, sin que nadie te lo contara? Durante décadas, América Latina fue escenario de operaciones secretas, experimentos mentales y manipulación social liderados por la CIA. Proyectos de control mental, tortura psicológica, reprogramación infantil y exterminio cultural. Todo documentado, todo oculto, todo real. Hoy, en Caja Negra TV, desenterramos los archivos más oscuros de la inteligencia estadounidense en nuestra región. Porque la historia no se repite, pero sus métodos sí. MK Ultra en Latinoamérica. Fue un programa encubierto de la CIA, creado en 1953 para desarrollar técnicas de control mental. Utilizaban drogas psicodélicas como LSD, hipnosis, electroshock y tortura sensorial. Se aplicó en Estados Unidos, pero también en países que aceptaron colaborar silenciosamente, entre ellos Canadá, Alemania y Colombia. En Bogotá, la CIA financió experimentos en hospitales psiquiátricos entre 1957 y 1963. Pacientes con enfermedades mentales fueron sometidos a aislamiento extremo y dosis no controladas de LSD. Muchos fueron seleccionados por su baja resistencia al trauma. Una sobreviviente declaró: «Vi a 3 personas más morir. A mí me dejaron vivir, para ver». Las pruebas eran clasificadas como terapia experimental, pero no había intención de curar. Se trataba de romper la mente y estudiar cómo recomponerla a voluntad. Chile y la obediencia silenciosa. En Chile, MK Ultra no usó hospitales, sino universidades. A través de convenios académicos, la CIA financió investigaciones en psicología del miedo, respuesta a la autoridad y manipulación colectiva. La Universidad Católica y otras instituciones recibieron fondos sin saber su origen real. Se hicieron pruebas sobre cómo inducir miedo y sumisión sin usar violencia física. Los resultados interesaban especialmente al aparato militar de Estados Unidos. Cómo quebrar la voluntad de un detenido sin dejar marcas. Proyecto Camelot. En 1964, el Pentágono lanza un programa llamado Proyecto Camelot. La fachada, un estudio sociológico para entender revoluciones en América Latina. La verdad, un plan militar para predecir y prevenir insurrecciones mediante análisis masivo de datos sociales. Chile fue el primer blanco. Miles de ciudadanos fueron entrevistados sobre su confianza en el gobierno, su disposición a protestar, su situación económica y su ideología. Esos datos eran procesados por computadoras militares en Estados Unidos para calcular el riesgo revolucionario. Un estudiante universitario chileno testificó años después: «Pensé que ayudábamos a mejorar el país. En realidad estábamos señalando quién debía ser vigilado». El escándalo explotó cuando investigadores descubrieron la conexión con la CIA, pero ya era tarde. Centroamérica y la tortura. Lógica. Durante las guerras civiles en Centroamérica, la CIA pasó del análisis a la aplicación. En El Salvador y Guatemala, entrenaron militares en técnicas de guerra psicológica. Los manuales incluían privación del sueño, aislamiento sensorial, exposición a gritos constantes, iluminación permanente. El objetivo no era obtener información, era destruir psicológicamente al enemigo. Un caso documentado. Una madre salvadoreña fue encerrada en una celda sin luz, donde escuchaba, cada hora, grabaciones con llantos infantiles. Le hicieron creer que sus hijos estaban siendo torturados. La grabación era falsa. El daño no. Muchos detenidos jamás volvieron a hablar, ni siquiera después de ser liberados. Argentina y la reprogramación infantil. En Argentina, durante la dictadura militar 1976-1983, otro experimento silencioso ocurrió. Cientos de bebés nacieron en centros de detención clandestinos. Fueron arrebatados de sus madres y entregados a familias del régimen. El objetivo: reeducarlos desde cero, criarlos como soldados del sistema. La CIA sabía.
Reportes de inteligencia norteamericana confirmaban nacimientos sistemáticos en campos de prisioneros. Guatemala y el exterminio simbólico. En las comunidades mayas de Guatemala, el control fue más sutil, pero igual de devastador. A través de USAID y programas educativos, se implementó una campaña de reeducación lingüística y cultural. Se prohibieron las lenguas indígenas en escuelas rurales. Los niños eran castigados por hablar su idioma materno. Se les enseñaba que su cultura era primitiva, que su cosmovisión era superstición, que su historia no importaba. Esto no era integración, era aniquilación simbólica. En pocas décadas, se perdió una generación entera de herederos culturales. Muchos crecieron sin idioma, sin conexión con su tierra, sin saber de dónde venían. Todo eso fue monitoreado, sistematizado y financiado, con el visto bueno de agencias estadounidenses. El legado invisible. Estos experimentos no solo destruyeron cuerpos, destruyeron memorias, vínculos, raíces. El trauma se volvió colectivo. Las heridas, invisibles, pero profundas. Hoy, muchos países latinoamericanos viven fragmentados, desconfían del Estado, temen organizarse, callan ante la injusticia. Esas reacciones no salieron de la nada. Fueron sembradas, cultivadas, condicionadas. Los métodos fueron variados, químicos, psicológicos, sociales. Pero el objetivo siempre fue uno: control. Controlar al enemigo. Y cuando no lo encontraban afuera, lo buscaban dentro. Dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro de la mente. América Latina fue moldeada por fuerzas invisibles. Pero las huellas están ahí, si te detienes a mirar. Cada desaparición, cada silencio, cada historia rota, es parte del experimento. No estamos hablando del pasado. Estamos hablando del presente que nos dejaron. Esta no es una historia para entretener. Es una historia para despertar. Porque el control no terminó en los 80, solo cambió de forma. Hoy, no necesitan LSD ni interrogatorios. Solo necesitan tu atención y tu silencio. Los mismos principios de manipulación se usan ahora en redes sociales, medios, algoritmos. No se trata de mirar con paranoia, sino con conciencia. Caja Negra TV existe para eso, para narrar lo que fue silenciado, para conectar las piezas rotas de nuestra historia. Si esta historia te impactó, compártela. Haz que otros sepan, haz que otros piensen. Suscríbete y activa la campana. Porque esto apenas comienza. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu atención es resistencia. Tu conciencia, una amenaza para los que quieren manipular. Nos vemos en el próximo capítulo, cuando otra caja negra sea abierta. Caja Negra TV. Donde lo desconocido cobra vida.